la palabra es específica, es aplicable, es totalmente eficaz y certera cuando la ponemos nosotros por obra y por práctica. Y antes de hablarles de lo que les voy a hablar en el día de hoy, quiero darle la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestra página de Facebook, Verdad y Vida, Comunidad Cristiana, a través de nuestro canal de YouTube, en donde se llama Conectados, y a través de las diferentes plataformas en donde nos pueden ver a través de las redes. Quiero hablarles de algo que es muy importante y que necesitamos nosotros entender, porque si no entendemos, Dios nos creó con una capacidad de razón, con una capacidad de entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos ejecutar tareas de una manera inteligible y clara. Nosotros los seres humanos decimos que nos distinguimos del resto de criaturas porque tenemos la capacidad de razonar, porque tenemos la capacidad de pensar y porque tenemos la capacidad de hacer una conexión lógica entre lo cognitivo y entre lo lógico. Entonces hacemos algo que se llama una construcción de pensamiento, que es lo que nos lleva a nosotros a tener posiciones que son coherentes, o eso es lo que al menos se espera. Y para ello, yo quiero decirles a ustedes, estamos terminando un año que ha sido difícil en medio de la inflación, en medio de la posición económica que estamos viviendo las diversas naciones de la tierra, y hemos estado caminando en medio de los rezagos o de lo que se sigue manifestando como la conocida pandemia. Y han sido posiciones que son bastante complejas, pero que necesitamos realmente ponernos como en la dirección correcta y abrir nuestros ojos de una manera especial. Para ello, yo les tengo una imagen que quiero que ustedes vean y que ustedes entiendan, porque en la medida que nosotros podamos entenderla, vamos a poder realmente ubicarnos en lo que realmente la palabra de Dios nos dice. Miren lo que dice ahí: el pastor no empuja a quienes no quieren caminar. A veces estamos equivocados pensando que la responsabilidad del pastor es arriar a las personas o empujarlas a que hagan algo que no quieren hacer. Y eso no es la funcionalidad o la función de un pastor, porque un pastor es un hombre llamado por Dios como cualquier otro, con la responsabilidad de cuidar de una grey que no es propia, sino que es de su Señor. Entonces, algo que usted puede encontrarse es que un pastor debe tener las características, y lo vemos nosotros en 1 Timoteo capítulo 3, en 2 Timoteo y en Tito, las características de un hombre que es llamado de parte de Dios. Porque hemos visto cómo, lastimosamente, en medio de nuestra sociedad, se erigen o se levantan hombres y mujeres diciendo que son llamadas de Dios, iluminadas de Dios y una cantidad de cosas que están por fuera de lo que la misma Biblia determina. Entonces, algo que usted debe tener en cuenta es que Jesús hace la invitación para que vengamos y conozcamos el Evangelio, pero Él no nos forza a ninguno de nosotros. El Señor lo que hace es que Él se revela en nuestra vida, y cuando se revela en nuestra vida, nosotros podemos entender con claridad y somos transformados por el poder de su gracia. Pero el Señor a nadie lo arrea, lo empuja. Y como pastor yo no soy nadie para estar en esa misma condición. Yo no empujo absolutamente a nadie, pero sí estoy disponible para todos aquellos que necesitan o quieren ser pastoreados. La otra cosa que veía ahí, dice, no jala a quien no quiere trabajar. Si usted se da cuenta, en esta iglesia, en una iglesia bíblica, no estamos buscando personas para ocuparlas en situaciones y cosas que tienen que hacer, porque eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia me dice que Él pone en mi vida el querer como el hacer. Él es el que pone en mi corazón que yo me pueda desarrollar, y Él es el que ha puesto los dones, los talentos, las habilidades en mi vida, pero soy yo quien determino ponerlas en las manos de Dios o no hacerlo, como que es lo que sucede con la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y al que le dio 1 dijo que tuvo miedo y fue y lo escondió, porque era el Señor que recogía donde no había y que pedía cuentas. Él dijo,
miedo y lo escondí, pero aquí tienes tu talento. Y el Señor le dice, siervo negligente, al menos hubieras llevado ese talento al banco para que te hubiera dado un rendimiento, hubieras ganado algo, hubieras presentado algún desarrollo. Pero por cuanto no lo hiciste, quítale lo que tiene el talento y hazle la que tiene 5, y a este llévalo al crujir y rechinar de dientes, etc. Y eso tiene toda una explicación mucho más profunda. Pero lo que quiero decirles hoy es que el pastor no tiene que alar a aquellas personas que no quieren hacer, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. En muchos lugares a usted lo coaccionan y le dicen, usted tiene como cara de pastor, usted tiene como cara de líder, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro, y embarcan a las personas en una cantidad de cosas que realizan que no son funcionales, porque al mismo momento son personas que sus talentos y habilidades los llevan donde su carácter no los puede sostener. Y creo que eso es algo que hemos visto nosotros a lo largo y ancho de lo que conocemos como iglesia. Entonces, necesitamos entender cuál es la función de Jesús como el buen pastor. Jesús nunca nos empujó, tampoco nos aló, pero Él, el pastor de pastores, Él nos enseña con su ejemplo, nos orienta con su palabra, nos capacita revelándonos su voluntad, nos apoya en lo que nosotros caminamos en obediencia, y entonces nos lleva a desarrollarnos y a tener un crecimiento y a tener un establecimiento en la obediencia del Señor y su palabra. Esto es lo que un pastor debe tener claro. Cuando usted en un lugar encuentra un hombre que lo quiere empujar a hacer cosas que usted no quiere, o que lo quiere alar a que haga cosas que usted no quiere, y que simplemente está como un gobernante, como un teniente o como un terrateniente dueño de su feudo, pues definitivamente ese no es un pastor, y esa no es una iglesia que tenga realmente el establecimiento de lo que la Biblia dice. Pastor, ¿por qué dice esto? Porque es claro que nosotros debemos ubicarnos en lo que la palabra de Dios establece. El Señor Jesús dijo que sus ovejas escuchaban su voz. Aquellos que Jesús les llamaba sus ovejas, aquellos que Jesús establecía como suyos, sabían reconocer la voz de su pastor. Y muchas veces nosotros no sabemos reconocer la voz de Dios porque sencillamente no la conocemos, porque sencillamente no conocemos su voluntad, o porque sencillamente no nos interesa conocerla. Entonces, las funciones del pastor, y el pastor es un hombre como cualquier otro, de carne y hueso. A mí esta semana me rompieron la carne, o sea, soy de carne y hueso. Dios llama a hombres que Dios trabaja en su carácter para ponerlos al cuidado de una grey. ¿Y el cuidado qué es? ¿Qué es un pastor? Un pastor no es más que un cuidador. Pastor no es más que en mi país decimos celador, o aquel que es de seguridad o de vigilancia. Y el Señor nos llama a tener una posición clara con respecto a esta dirección. Entonces, dicho esto, yo quiero hablarles hoy de la importancia de reconocer los falsos maestros en la iglesia del Señor. Falsos maestros que se le han levantado en medio del cuerpo de Cristo y que le han hecho mucho daño a muchas personas, y dentro de todo este contexto a familias enteras, abusando de ellos, tomándoles prácticamente como sus súbditos, como sus sirvientes, sometiéndolos a conductas y enseñanzas que, aunque las sacan de la Biblia, ponen a la Biblia a decir cosas que la Biblia no dice. Y es algo que nosotros tenemos que ver, y por eso veníamos hablando de qué permitía Dios con las pruebas y las dificultades. Somos una extensión de las manos y los pies de Cristo para ser facilitadores de llevar ese evangelio. Y hace 8 días meditábamos en la importancia de conocer qué estamos haciendo con la palabra que Dios nos ha dado. Dicho esto, quiero decirles que en la actualidad nosotros estamos acostumbrados
a las imitaciones. Por ejemplo, hay cosas que sustituyen el café. No sé si usted ya se da cuenta, pero hay un café que no es café. De hecho, en el Starbucks, por si usted no lo sabe, la mayoría de café que venden allí son solo saborizantes químicos, pero ni siquiera tiene que ver con café. Usted paga por un café de esos 3, 4, 5 y 6 dólares y se está envenenando gratismente porque está tomando un sustitutivo de lo que realmente es el café. También para el azúcar hay sustitutivos como la Splenda y todas las endulzantes químicos que hay en el mercado, y entonces tenemos la idea que porque no es azúcar, ay, yo me tomo este que es dietético, y usted no sabe esos productos químicos dietéticos qué tanto daño le hacen a todo su sistema. También tenemos sustitutivos o imitaciones de la ropa de los diseñadores de marca. Entonces usted va a encontrar en algunas tiendas unas marcas que aparecen ser las originales, no lo son, y son unos precios bastante atractivos. Yo acá le mostraba un lugar en Colombia que era una burla, es un almacén que existe, que es una burla a Louis Vuitton. Y era, ¿te acuerdas que te tomaste una foto ahí? Yo después le muestro la foto, Carlos está parada ahí y el almacén se llama Louis Vuitton. O sea, es una burla de la marca Louis Vuitton. Hay joyas que también tienen imitación, joyas como el oro, como los diamantes, y se puede notar la diferencia entre la que es genuina y la que es de fantasía o la que es falsa. Las personas generalmente coleccionan antigüedades y coleccionan cosas muchas veces muy costosas. Y entonces, al darse cuenta con el paso del tiempo que han comprado una antigüedad que les ha valido muchísimo dinero, ellos pagaron una fortuna. Al momento que viene un experto y se da cuenta, les dice que simplemente es una vulgar imitación. Entonces, nosotros nos damos cuenta que en la actualidad también hay engañadores y falsos maestros que distorsionan las verdades bíblicas y distorsionan la palabra de Dios para tratar de desviar a los que dicen ser cristianos y torcer las doctrinas que nosotros tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros podamos identificarnos en el contexto de a quién estamos siguiendo. ¿Estamos siguiendo realmente a Cristo? ¿Estamos siguiendo realmente su palabra? ¿O simplemente estamos siguiendo un grupo religioso y estamos siguiendo una horda de personas que viven y hacen como les parece dentro de un contexto o un marco religioso? Entonces, nos damos cuenta que estos falsos maestros diluyen la verdad del Evangelio y solo piensan en sus ganancias personales o en su provecho o en su necesidad de reconocimiento o de establecerse con un dominio hacia las demás personas. Y nosotros podemos darnos cuenta cómo la palabra de Dios nos advierte en muchísimos lugares de estos falsos maestros y de estos falsos profetas y de estos falsos siervos de Dios, que definitivamente lo único que están buscando es una acomodación personal. No hay un hombre en la tierra, ni uno solo, que le pueda asegurar gran reunión de milagros. Cuando usted vea eso, corra, porque nadie, ningún hombre le puede garantizar a usted que van a haber milagros, porque el único que puede hacer un milagro y puede hacer la diferencia es el Señor. Cuando un hombre le diga a usted que tiene un don de sanidad, huya usted de ese lugar, porque yo le voy a decir algo. La Biblia nos enseña que el Señor sanaba, que el Señor salvaba y que el Señor liberaba a aquellos que estaban cautivos. No estaba centrado en un hombre. Ahora, hay muchos que dicen, Dios me ha dado dones a los hombres. Sí, pero miremos en la Biblia de qué nos están hablando esos dones. Hay unos dones motivacionales, hay unos dones ministeriales y hay unos dones espirituales que nos describen. Romanos capítulo 12, que nos describe en 1 Corintios capítulo 12, y nos habla con claridad de cada uno de ellos. Pero hoy no voy a entrar a esa parte, sino quiero que usted
tenga claro, para que podamos hablar de la palabra de Dios de una manera clara, correcta y precisa de lo que la Biblia nos dice. Nadie puede hablar cuando vemos nosotros, y yo veía en estos días, me llegaba a mi Facebook el aniversario de una congregación que está cumpliendo un año aquí en Omaha, y decían que iba a ser tremenda reunión de mover del espíritu y de milagros y de cosas de ese estilo. Y lo único que yo podía ver ahí, definitivamente, era ver cómo el ego de unos hombres está hinchado, diciendo que pueden hacer cosas que sencillamente no hacen. Porque yo le voy a decir algo hoy. Yo me he preguntado lo que muchos otros pastores se han preguntado a lo largo del mundo: ¿dónde han estado todos estos milagreros que aglutinan multitudes y que tienen un don de sanidad en medio de la pandemia? Si yo tengo un don para levantar a los enfermos, para sanar, lo primero que tengo que hacer yo es ir y poner en operación y en servicio ese don. ¿No? Pero ellos se escondieron, hicieron de la situación. Y eso no es lo que yo encuentro en la Biblia. Porque Jesús sanaba, libertaba, restauraba a aquel que estaba enfermo, al cojo, al ciego, al mudo, al sordo. Pero no es lo que nosotros estamos viendo en nuestro tiempo. Pero nos gustan todas esta serie de espectáculos sensacionalistas que nos llevan a nosotros a pensar que son de Dios, porque al corazón del hombre ha estado ligado a lo largo de la historia la comezón de querer saber lo que viene, de lo esotérico, de lo que no conoce, de lo que es oculto para él. Y muchos han tomado la Biblia como una posición esotérica o mágica para tratar de dar una resolución a esta serie de cosas. Pero estamos tan mal enfocados y muchas veces no conocemos realmente lo que la Biblia dice, y eso nos lleva a desacertar de formas que son totalmente impresionantes. Como en la iglesia esta que les digo que está cumpliendo un año, una pareja que vive en adulterio, en fornicación, dando enseñanzas a parejas, allá predicando en púlpitos, y así lo hacen porque no importa. Aquí lo que importa es que usted haga algo y punto. Y eso no es lo que la Biblia dice. Y tenemos nosotros que abrir nuestros ojos. Y tenemos que abrir nuestros oídos y ubicarnos en medio de qué estamos caminando. ¿Amamos la verdad o la odiamos? No tenemos otra salida. ¿Amamos realmente lo que Dios dice o lo odiamos y lo hacemos a un lado? El apóstol Pedro nos habla a través de sus cartas y nos hace muchas exhortaciones para que nosotros podamos permanecer firmes en la fe de Cristo. El apóstol Pedro nos habla con claridad y señala el peligro de escuchar a los falsos maestros que con la hipocresía de su corazón tratan de alejar a las personas del camino de Jesucristo. Y quiero invitarlo a que vayamos rápidamente a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Ese no es el texto que vamos a analizar o estudiar hoy, que vamos a aprender, pero es un texto que nos lleva realmente a podernos ubicar y a poder mirar cómo la Biblia nos advierte, cómo la palabra de Dios nos habla con respecto a estos maestros, porque así como hay falsos maestros, hay falsos cristianos. Y esos falsos cristianos responden a las enseñanzas de esos falsos maestros. Entonces, la palabra del Señor nos dice de la siguiente forma: pero hubo también falsos profetas, ¿en dónde? Entre el pueblo. Como habrá entre vosotros, ¿qué? O sea que esto no es algo nuevo. Esto no es algo que está apareciendo en ese momento, sino era algo que estaba establecido allí y que también iba a venir sobre el desarrollo de la iglesia a lo largo de los tiempos. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué?
blasfemado. ¿Qué cree usted que pasa hoy día? Cuando ven a muchos que dicen ser cristianos, dicen, no, para ser cristiano como eso, prefiero no ser parte de eso. El camino del Señor es blasfemado a causa de estos hombres que siguen esa disolución. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, en estos 3 versículos vemos algo bien particular y quiero que lo anote en su mente. Lo primero que vemos en el versículo 1 es la presencia y el trabajo de los falsos profetas. Dice que ellos encubrirán e introducirán de alguna forma herejías destructoras. Lo segundo, en el versículo 2 vamos a ver la popularidad que tendrán estos falsos profetas. Y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, serán populares entre muchos y los seguirán. Y lo tercero es que seguirán la estrategia y el destino de esos falsos maestros. Y esa estrategia es que por mercadería, en el versículo 3, por mercadería y por avaricia, harán muchas cosas para captar dinero y para hacerse un mercado de lo que tiene que ver con la fe. Y entonces dice que sobre tales ya vendrá la condenación que no se tarda y la perdición que no se duerme. Y ahora sí quiero que vayamos al texto base que vamos nosotros a leer el día de hoy. Y es 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 5. 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 5. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, ya le cité al apóstol Pedro y estoy tomando la ley de la doble o triple referencia, que quiere decir que la Biblia nos habla del mismo tema en diversas clases de libros. Y hoy vamos a hablar aquí en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, nacen los pleitos, nacen las blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Venga, no los escucho. ¿Qué dice? Apártate de los tales. Pero ¿sabe que nosotros no nos apartamos? Sino que nos gusta eso. El profeta de moda, el milagrero de moda, el encantador de serpientes de moda, allá corremos. Porque queremos saber y tenemos comezón de lo que tienen que escuchar. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Venimos delante de ti pidiéndote que hoy tu palabra nos hable, que hoy nos edifique, nos exhorte y nos consuele según sea la necesidad. Bendice a cada uno de los oyentes que están en el día de hoy y que tú, Señor, seas obrando conforme al plan y propósito eterno establecidos en el poder de tu gracia. Te bendecimos, Señor, y te proclamamos, sabiendo que tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Te pedimos que traigas luz a nuestra vida, que traigas luz a nuestro entendimiento y que podamos conocer, Señor, las verdades eternas de primera mano, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Hoy habla nuestra vida, Señor. Háblanos a través de tu palabra y remueve de nosotros todo aquello que es contrario a ti, Señor. Que podamos tener la conciencia y la claridad. Trae luz al entendimiento para que podamos establecernos en la verdad bíblica que tú has determinado. Te bendecimos hoy, Señor, y te pedimos que seas hablando a nuestro corazón. Dame la capacidad de ser fiel, Señor, al texto, de ser fiel, Señor, a cada palabra que salga de mi boca, Dios, y que hoy podamos ser edificados por el poder de tu Espíritu, trayendo claridad a nuestro entendimiento y a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar en esta hora. Entonces, es cierto que existen personas que corrompen y que dañan las verdades bíblicas que el Señor estableció para libertad y para tener una vida abundante. Pero no olvide que también Dios los conoce y a su tiempo ellos segarán también de lo que han sembrado. Dios los juzgará y asimismo el Señor también traerá el pago sobre cada situación que ellos han vivido. Cuando nosotros vemos
La primera carta a Timoteo del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y en esta parte en especial podemos ver cómo el apóstol Pablo está precisamente en este momento que escribe esta carta. Él está volviendo a Éfeso después de muchos años de su despedida, cuando salió de la iglesia, despidiendo a los ancianos de la iglesia de Mileto. Pero la iglesia se encontraba, cuando él llega allí a Éfeso, se encuentra una iglesia que está invadida, que está llena de falsos maestros que estaban enseñando toda clase de herejías, toda clase de malas enseñanzas y toda clase de cosas salidas de lo que la Biblia decía. Así es que el apóstol comienza entonces con un proceso de purificación, predicando y enseñando las verdades bíblicas y corrigiendo, de acuerdo a lo que la Escritura dice, la vida de estos hombres que estaban allí. Pero él tenía que dejar Éfeso y salir rápidamente hacia Macedonia. Y entonces él encomienda esta labor a su Timoteo, a su hijo en la fe. A Timoteo le encomienda que vaya a continuar con el proceso de restaurar a la iglesia, de hablar con la verdad y de hacerle frente a todos estos falsos maestros y a todos estos herejes que se habían levantado en aquel entonces. Entonces la intención de Pablo era volver lo antes posible para que al él no demorarse tanto, más de lo que tenía planeado, él decide escribirle entonces en esta carta, por dirección del Espíritu Santo, a Timoteo, para dar instrucciones claras y precisas de lo que él debía hacer con respecto a la enseñanza en aquella iglesia. Cómo debía él identificar y cómo debía él también lidiar con los falsos maestros que se habían levantado en medio de esta iglesia de Éfeso y que estaban totalmente proliferantes en medio de la sociedad y del desarrollo de la iglesia. Y esa es la razón por la que el tema de los falsos maestros, el apóstol Pablo lo hace visible en estas cartas a Timoteo, en esta primera carta, en el capítulo 1, en el capítulo 4 y ahora que lo estamos viendo, en el capítulo 6. Si usted quiere tener una cosmovisión más amplia de lo que le estoy diciendo, yo le invito a que se lea el capítulo 1, se lea el capítulo 4 y se lea el capítulo 6 de primera de Timoteo y usted va a poder entender mucho mejor todo eso que estaba pasando en ese momento a causa de la ausencia del apóstol Pablo. Hay específicamente 4 cosas que el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a mirar a través de este texto y que tenemos nosotros que poder ver con claridad lo que el Señor nos quiere enseñar y lo que el Señor quiere hablarnos a través de estos 3 versículos bíblicos que nosotros estamos leyendo prácticamente en esta tarde. Hay 4 cosas que Él nos está enseñando, nos quiere enseñar con claridad, porque desafortunadamente nosotros hoy día nos encontramos cristianos establecidos de acuerdo a su propia prudencia. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? Todos dicen, ¿creer en Dios? Claro, yo creo en Dios. Y la pregunta es, si crees en Dios, ¿por qué no temes a Dios? ¿Cómo así? No, yo creo en Dios, Chuchito, el de arriba, papacito lindo, etcétera, etcétera. Y nos enfocamos y decimos una cantidad de adjetivos identificando a Dios. Pero desconocemos que lo primero que nosotros tenemos que tener para con Dios es algo que se llama reverencia, que no muy comúnmente la tenemos, porque hacemos como queremos, nos comportamos como queremos, hacemos en nuestra asamblea como queremos y no nos importa sencillamente si Dios está agradado o no. Porque aquí se trata no de Él, sino se trata de mí. No se trata de lo que Él quiere, sino se trata de lo que yo quiero. Y como nos han enseñado un evangelio tan tergiversado, tan diluido y tan manipulado, entonces nos hemos hecho imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso es que usted no puede experimentar realmente un cambio en su vida, porque usted está viviendo dentro del parámetro de una religión que usted aprendió a conocer.
Pero usted no está viviendo realmente en el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene la capacidad de liberar, que tiene la capacidad de transformar y que tiene la capacidad de traer vida a lo que está muerto. Entonces, 4 cosas nos habla allí claramente el apóstol Pablo a través de esta carta. Y la primera de ellas, que él quiere que nosotros veamos con claridad, es que podamos identificar a los falsos maestros, aquellos que se levantan en medio de nosotros o en medio de lo que conocemos como iglesia, enseñando cosas que, aunque le pueden sonar atractivas y le pueden gustar a su carne, no tienen que ver absolutamente nada con lo que la Biblia establece. Entonces, en el versículo 3 podemos ver, y vamos a leerlo nuevamente, si alguno enseña otra ¿qué? Otra cosa. ¿Otra cosa de qué? Otra cosa del Evangelio, de lo que está establecido, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y en este versículo podemos ver claramente 2 señales que el apóstol Pablo nos identifica allí, 2 evidencias de que una persona, cuando dice hablar en nombre de Cristo, pero que realmente es un impostor o es un falso maestro. Y ahí dice claramente, lo primero que nosotros nos damos cuenta es que ese falso maestro enseña otra cosa. ¿Otra cosa qué? Otra cosa diferente a lo que las Escrituras establecen. Y aquí me quiero detener un momentico, porque hay gente que dice, no, pero es que predica de la Biblia, lo sacó de la palabra de Dios. Pero lo que pasa es que sacamos de contexto lo que la Biblia realmente nos dice a nosotros y lo que la Biblia realmente nos enseña, porque nosotros decimos y pensamos que muchas veces nosotros estamos allí creyendo que lo que la Escritura nos dice, o lo que nos dice mejor de la Escritura, es algo que nosotros podemos aprender de una manera racional. Y nosotros debemos entender el Evangelio, pero la palabra de Dios tiene un sentido que nos dice qué es lo que tiene o qué es lo que dice. La palabra de Dios es sencilla. La misma regla de la hermenéutica nos habla que la Biblia se traduce o se explica a sí misma. Me explico. Cuando usted coge un versículo, usted está obligado, para entenderlo de la manera correcta, a tomar el texto que está tomando en todo su contexto, poderlo leer completo para poder tener el sentido para lo cual se estaba escribiendo. Voy a ponerles un ejemplo rápidamente. Mucha gente cita Romanos capítulo 8, verso 28. Tranquilo, hermano, porque para los que amamos a Dios, todo lo que pasa nos ayuda a vivir. Y eso es verdad, entre comillas. Porque, mire lo que dice la Biblia. Ellos solo citan una primera parte y la sacan totalmente del contexto. Yo le tengo noticias en el día de hoy. La Biblia dice que todo lo que su merced y yo sembremos, eso mismo vamos a recoger. Si sembramos en nuestra carne vamos a cosechar. Si sembramos en nuestro espíritu vamos a cosechar. La Biblia nos habla claramente en Romanos 8:28 y nos está hablando con claridad lo que nos dice el capítulo 8 de la carta a los Romanos, es cómo nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir en el Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo el capítulo 8. Y dentro de lo que vivimos en el Espíritu, entonces nos está diciendo en el versículo 28, y ¿sí que empieza con una Y? ¿Qué significa la Y en nuestro idioma español? Cuando yo digo, yo soy padre y esposo. Inclusión. Cuando usted encuentra la I en el español, es que es incluyente. Se necesita una condición y la otra para que realmente sean una verdad. Ahí nos está diciendo el texto entonces,
Y sabemos, pero leamos el 27, para que podamos entenderlo mejor. Miren lo que está diciendo, para que lo veamos un poquito más claro, porque muchos de estos falsos maestros lo que dicen es: tranquilo, hermano, y sabemos que para los que amamos a Dios, todo lo que pasa nos ayuda bien. Entonces usted puede ser adúltero, puede ser mentiroso, puede tomar malas decisiones, robarle a otro, pero todo le va a ayudar a bien, porque usted ama al Señor. ¿Entiende? Así es que se maneja esa situación. Pero lo que la Biblia nos está diciendo, más el que escudriña los corazones, ¿sabe qué? ¿Cuál es la intención del Espíritu? Dios sabe la intención y la motivación con la cual usted viene, con la cual usted dice que es cristiano, con la cual usted se acomoda a la palabra. Dios conoce la intención y la motivación. Porque dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, aquí ya me está dando más luz y me está diciendo que el Señor conoce la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Él, ese Espíritu de Dios intercede por los santos. ¿Cuáles son los santos? Los que están apartados para un fin y un propósito específico. En pocas palabras, los santos no son los que tienen la aureola y los que tienen la cara de San Bonifacio, sino aquellos que realmente dejaron todo esto y fueron apartados por Dios para ser sus hijos y hacer una voluntad. Entonces, cuando entendemos eso, que el Señor escudriña los corazones, que la intención de ese Espíritu es conforme a la voluntad de Dios e intercede por los que Él ha llamado o los que ha hecho sus hijos, entonces, dado esa situación, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles son todas esas cosas según el texto? Pues todas las cosas que conforme a la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, ha intercedido por ellos. ¿Me explico? ¿Qué cosas le van a ayudar a bien? Pues aquellas que están diseñadas de parte de Dios para que en el establecimiento del Espíritu Santo lo lleve a usted a cumplir la voluntad del Padre, apartado como hijo de Dios. Esas son las cosas que le van a ayudar a bien. O sea, en otras palabras, lo que le va a ayudar a usted a bien va a ser todo aquello que usted haga de acuerdo a su establecimiento como hijo de Dios, en la voluntad de Dios, conociendo la motivación del Espíritu, y que Él es el que intercede por nosotros. No sé si usted recuerda, los que están en el estudio bíblico, cuando vimos el Espíritu Santo, ¿qué era lo que hacía, no? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál era? El ayudador nos traía convicción, nos convencía de pecado, justicia y juicio, y nos enseñaría toda la verdad. Entonces, dicho eso, nos damos cuenta nosotros que a los que amamos a Dios, todas las cosas que tienen que ver en la voluntad y motivación del Espíritu, conforme a lo apartados que estamos en Él, van a ayudar a bien. Y luego trae una explicación. ¿Cómo? Les explico. Esto es a quiénes. A los que conforme a qué? A su propósito son llamados. Había gente que se ha molestado conmigo porque me ha dicho: pastor, ayúdeme a orar porque le voy a pagar un coyote para traer a mi hermana de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, donde sea. Y yo le digo, yo le voy a decir algo: el Señor no es el jefe de la mafia, ni es Vito Corleone, ni es el que le va a ayudar a usted a salir de sus cosas así. Pero eso me hace acordar de una película que había en Colombia que se llamaba La Virgen de los Sicarios, en donde los sicarios, los gatilleros, los que mataban, se encomendaban a la Virgen y consagraban las balas para que fuera efectivo y mataran al paciente de un solo paso. Dios no va a estar de acuerdo con algo que usted haga ilegal, y usted no va a poder. Y estamos enseñados por la mala doctrina que tomamos decisiones en nuestra carne malas y creemos que Dios va a venir a reparcharnos y arreglarnos la situación cuando ya no tenemos y no sabemos nada que hacer. Pero le tengo noticias, no es así. Entonces, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta, volvamos a 1 Timoteo capítulo 6, verso 3.
Las dos señales o evidencias que vemos de una persona que dice hablar en el nombre de Cristo o que dice ser un maestro de la palabra, pero que realmente es un falso maestro, es que enseña otra cosa, o sea, enseña la Biblia. Oiga, y yo les hablé de Romanos 8:28, sacando el contexto bíblico. Y yo le digo, usted puede hacer todo lo que sea, porque todo lo que sea le va a ayudar a bien. Eso es mentira. Porque dice que esto es conforme a los que según su propósito son, ¿qué? Llamados. Usted hizo un mal negocio, usted fue tramposo, quiso robar a otro, quiso tumbar a otro, quiso hacer algo deshonesto, pues en su carne lo va a tener que cosechar. Dios no va a venir a reparcharle a usted eso. Y creemos que ese es el cristianismo, en que el Señor es nuestro Salvador allí, porque nos va a librar, nos va a ayudar a bien todas estas cosas. Y lo único que estamos haciendo es que estamos yendo prácticamente al despeñadero en ignorancia y creyendo que estamos haciendo lo que Dios quiere. Es muy triste ver, y eso es algo que yo veo en este pueblo muy a menudo. Es como se levantan maestros según su propia prudencia. Y lo mejor de todo es que cogen un grupo de personas que prácticamente las seducen, les dicen lo que quieren escuchar y las dominan, las roban, las manipulan y hacen con ellos todo lo que quieran, cuando la Biblia no determina eso. Una iglesia bíblica y saludable es una iglesia que predica el evangelio, que predica la verdad y que no se enseñorea de ninguno de los que están haciendo parte de la iglesia. En pocas palabras, una iglesia bíblica es una iglesia que no tiene una persona carismática, emocionalmente manipuladora, sino que es una iglesia que tiene un hombre llamado por Dios, establecido en la verdad, para que pueda ser cuidador y pueda predicar esa verdad. El problema radica en lo siguiente, que nos gusta caminar más en lo que nuestro necio corazón nos quiere conocer. Porque por naturaleza tenemos una condición en el corazón que nos lleva a caminar en nuestros deseos y en nuestra propia carne. Y eso no es seguir a Cristo. Eso no es caminar en la palabra. Eso no es vivir con Dios. Por eso es que cada uno de ustedes que está aquí, y ponía en el principio lo importante de poder identificar cuál es la labor de un pastor, es que ustedes puedan identificarse realmente en dónde están establecidos. Porque yo soy el pastor aquí de algunos, no de todos. Yo soy el pastor de aquellos que se han dejado pastorear, de aquellos que se han dejado cuidar. Pero usted me va a ver a mí, a ninguno voy a forzar, a ninguno voy a amenazar y a ninguno voy a extorsionar. Porque Dios me ha llamado a predicar las buenas nuevas. Yo no tengo el poder de cambiar a nadie. El hombre que le diga a usted que tiene el poder dado por Dios para cambiar, es un mentiroso. Porque la obra del Espíritu Santo es traer convicción. La obra del Espíritu Santo es redarguirnos de pecado, justicia y juicio y traernos claridad de dónde estamos perdidos en una vida de delitos y pecados y dónde realmente Dios quiere que estemos. Pero muchos quieren pagar para mitigar su conciencia. Uno ni siquiera eso, sino solo en su corazón siempre está la situación de cómo pueden manejar a su conveniencia todas las situaciones. Y estos hombres que son falsos maestros se aprovechan de la necesidad social de cada uno de nosotros de pertenecer a algo, porque Dios nos creó así. Dios nos creó con la necesidad de depender los unos de los otros y de pertenecer y de hacer parte de un cuerpo, porque eso es la iglesia. Entonces, cuando habla de las palabras, allí claramente de nuestro Señor Jesucristo, no se está refiriendo a las palabras que Jesús dijo. Mire, si usted ve ahí dice
que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no se está hablando, o no está hablando el texto, simplemente de solo las palabras que Cristo pronunció directamente cuando estuvo aquí en la tierra, sino nos está hablando tampoco de esas palabras que están registradas simplemente en el Evangelio. Lo que nos está diciendo es que no se conforma a las sanas palabras, enseñan otra cosa. A las palabras de nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a las palabras que están en toda la Biblia, porque no sé si usted sabe, Cristo aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis y es el tema central de la Biblia. Cuando usted en el Antiguo Testamento ve una posición de Cristo, eso se llama una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Les voy a hacer una fácil. O bueno, dos fáciles. Una, el arca de Noé es un tipo de Cristo como Salvador y como Redentor. Eso se llama una cristofanía. Es una aparición o es una imagen de Cristo en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. Hay otra que nosotros encontramos y esa la estudiamos en nuestro estudio bíblico cuando fue levantada la serpiente de cobre en medio del desierto, ¿se acuerdan? Que fue levantada como Salvador y Sanador en medio del desierto, una cristofanía, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está lleno de cristofanías y de teofanías, que son imágenes de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, dicho esto, lo que está diciendo allí el apóstol Pablo es que estos falsos maestros enseñan otra cosa diferente a lo establecido en la palabra de Dios. Pastor, usan ellos la Biblia, ¿cómo van a enseñar otra cosa? Se lo acabé de demostrar con Romanos 8:28. Cogen un pedacito de la Biblia, lo sacan del contexto y ponen al texto a decir algo que no está diciendo. Eso se llama una exégesis, que es una transliteración personal de un texto bíblico, haciéndolo a mi parecer. Es una interpretación personal, pero no es una interpretación bíblica. Entonces necesitamos nosotros, mis amados, poder abrir y entender en qué estamos caminando. Porque muchos dicen ser hijos de Dios, y perdónenme la expresión, pero ni a primos llegamos. Decimos que somos hijos, pero para ser hijo necesitamos nosotros entender lo que el Evangelio determina y describe. Entonces nos damos cuenta que Dios determina que nuestro único manual de autoridad y de fe práctica es la Biblia. Pero como yo voy a hablar de algo que no conozco. Y estos falsos maestros tienen esa particularidad. No conocen la Biblia, pero tienen una apariencia que le simulan a usted como si la conociera. Si usted me dice a mi pastor, ¿usted conoce toda la Biblia? Sí, he leído la Biblia. No la conozco toda y no conozco todo lo que dice. ¿En qué sentido? Yo no tengo todo el conocimiento bíblico. Tengo un buen conocimiento bíblico. Pero hay cosas que yo no sé. Y hay cosas que yo voy a tener que decir a usted, oiga, déjeme, voy a estudiarlo y se lo voy a decir. Y eso hace realmente un buen pastor. Pero estos falsos maestros siempre van a tener a usted solución a sus problemas. Todo lo que usted les diga, ellos van a saber. Así sea un disparate que le digan, pero como en el país del ciego, el tuerto es rey, entonces no importa. Porque en medio de la ignorancia se lo arrastran a usted. Entonces, nos damos cuenta que la palabra de Dios es la que ha sido dejada por el mismo Señor para que nosotros podamos establecernos en las verdades bíblicas y nosotros podamos conocer realmente de primera mano lo que estableció el Señor en el principio con la palabra. Un falso maestro es todo aquel que no limita su enseñanza a la Biblia, sino que trae algo nuevo, algo novedoso, algo revelador. Un nuevo mensaje, un nuevo libro,
una nueva revelación, una nueva interpretación que tú no conoces, yo te traigo. Y ahí se identifica claramente muchos de estos hombres que lo único que son vividores, manipuladores y maestros de muy pésimas enseñanzas. Bienvenidos a Oma, eso es lo que hay aquí por doquier. Aquí en cada esquina usted se va a encontrar a cada loco hablando por su tema. ¿Sabe por qué nosotros no somos tan populares? ¿Sabe por qué no tenemos nosotros aquí esto abarrotado de personas? Porque es que nosotros predicamos la Biblia. No lo estamos manoseando a usted de ninguna manera para que usted haga lo que nosotros queremos. Quien hace aquí la obra se llama Espíritu de Dios. ¿A través de qué? De la predicación de la verdad y de la palabra. Yo lo amo a cada uno de ustedes, sí. Yo oro por cada uno de ustedes, sí. Yo me comunico con cada uno de ustedes, mensaje, texto, llamada. Yo si veo que no quiere comunicarse, tampoco lo voy a forzar. Yo no le voy a montar a usted la perseguidora. Yo no voy a hacer eso, pero sí tengo claro, como pastor, quiénes son los que están bajo mi cuidado. Y eso lo tengo muy claro. Y creo que yo soy diligente en el trabajo que el Señor me ha encomendado. Es por eso que nosotros podemos decir sin reservas y sin necesidad de excusarnos que los principales grupos sectarios que tenemos hoy día, reconocidos como cristianos o pseudocristianos, la mayoría son falsos, porque tienen otra fuente de autoridad que se basa en su mensaje que no es la Biblia. Hay muchas personas que se guían por un librito aquel, por el librito tal, y lo peor de todo es que a veces decimos, bueno, yo voy a una iglesia de sana doctrina. ¿Y cómo sabes tú que es una iglesia de sana doctrina? Porque creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y le digo, ¿es en serio? Me dice, sí, pastor, es trinitaria. Le digo, ¿usted no sabe que los mormones son trinitarios? ¿Usted no sabe que los adventistas son trinitarios? ¿Usted no sabe que los católicos romanos son trinitarios? ¿Y son sanas doctrinas? No, pues, no, pero ya es bonito. Sí, lo siento. Puede ser muy bonito y agradable para usted y para su carne, pero eso no quiere decir que sea un lugar realmente establecido en donde se está predicando la palabra del Señor. A veces, el mensaje que estos falsos maestros no proviene de un libro o no proviene de un escrito, sino de revelaciones personales, directamente dadas al líder o al pastor de determinado lugar. Entonces dice, el Señor me mostró, el Señor me reveló, el Señor me dijo que lo que tenemos que hacer es esto, aquello, lo otro. El Señor me dijo que tenemos que hacer un pacto profético, que tenemos que sellar la palabra, que tenemos... Y empiezan a utilizar todo esto que ni bíblico es. Entonces empezamos a vivir en una vida totalmente manipulada, creyendo que estamos realmente siguiendo al Señor. Entonces el iluminado, revelado, aquel que falso maestro está, el Señor está compartiendo algo y entonces dice, el Señor me dice que hagamos una colecta de $1000, $1000, el Señor va a revelar y cuando tú sellas la palabra, esos $1000, Dios va a traer bendición y va a traer desarrollo. ¿Cuántos van a dar los $1000? Hoy yo los reto, el Señor les dice y empiezan con esta cosa. Entonces uno por allá muy modestamente dice, yo, mi hermano, mi hermana, $1000, el Señor va a desatar bendición esta semana, tráelos, corre al altar, sella tu palabra, porque Dios está ahí. Ese es el tema. Totalmente diabólico y salido de lo que la Biblia dice. Pero es lo que nos gusta. Sensacionalismo, nos gusta lo esotérico y nos gusta lo mágico. Y Dios no es nada de eso. Dios es un Dios eterno, claro, espiritual, que tiene determinado sobre nuestra vida un plan y un propósito eterno. Entonces, estos líderes
hablan de revelaciones que recibieron personalmente en un sueño, en una posible visión, y se acuñan a los textos bíblicos que en los posteriores días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes tendrán sueños y tendrán visiones, y los ancianos profetizarán, y no sé qué más cosas. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios allí, y está hablando sobre el establecimiento del Espíritu de Dios sobre las vidas en la dimensión como cuerpo. Y está hablando del postrer tiempo, o sea, del momento en que el Espíritu Santo iba a estar establecido para traer a nosotros, ¿qué? Claridad y traer convicción a nuestro espíritu. Entonces, es muy común en estos grupos carismáticos y neopentecostales que estos hombres manejen las cosas de esta manera. Conocemos muchos de Guatemala, hay uno muy famoso que tiene una iglesia de más de 5 millones de dólares, que esto está en dudosa investigación de cómo lo hizo, porque pues como que el dinero no fue muy bueno, y etcétera. En Colombia hay otros, un matrimonio de apellido también muy famoso, los Rodríguez somos así, entonces es un matrimonio, y eso todo el mundo, y el Señor dice que Él sana, hace milagros, hace 10,000 cosas, y tenemos testimonios de personas que pues no han sido manipuladas. Dice ahí, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero yo no sé si usted alcanza a ver por la Biblia a quiénes era que Dios les había hablado a través de sueños, qué características tenían esos hombres, qué características tenían esas personas. Usted se come los tacos y el chile revolcado y tiene un sueño y dice que Dios le habló. Yo tuve el caso en Colombia de una mujer que ella era una persona que nos colaboraba mucho, y un día llegó una familia a la iglesia y a ella no le gustó. A ella no le gustó esa familia y se ensañó contra ellos. Entonces llegó y me dijo a mí: pastor, el Señor me habló a través de un sueño. Y yo le dije, yo apenas le dije, ok, ¿cuál fue el sueño? No, que había un caldo de papas y que un caldo de papa, ¿sí? En Colombia es muy común eso. Entonces, que un caldo de papas y que una de las papas salía dañada, y esa dañada es esa familia. Yo le dije, no, mija, lo que le está diciendo a usted el sueño es que aprenda a hacer mercado y que compre papas buenas para que el caldo no se le vinagre. Ella se molestó demasiado, ¿recuerda? Le dije, no coma cuento, coma Biblia. Y se molestó, porque como usted me ve a mí aquí, me va a ver en toda parte. Yo los amo a todos, yo les hablo con respeto, pero soy muy claro, muy directo. Yo no soy muy carismático como para ganarlo a usted desde la emoción. Podría hacerlo como psicólogo, yo puedo trabajarle todas esas áreas para que usted se sienta pleno y feliz, lo que muchos de esos en su ignorancia hacen, pero eso sería algo perverso y diabólico, y entonces yo no sería un pastor. Entonces, automáticamente le dije a la señora, conclusión, la señora se llenó de celos por esta familia y fue tremenda imposición de ella. Entonces, nos damos cuenta que en otras ocasiones los falsos maestros usan la Biblia, pero con una interpretación novedosa o una interpretación totalmente fabulosa de lo que la Biblia no dice, y diferente al mensaje que está establecido del cristianismo ortodoxo enseñado a lo largo de la historia. Salen con nuevas revelaciones, con nuevas explicaciones bíblicas maravillosas, pero que definitivamente van en contra de lo establecido en el cristianismo a lo largo del caminar de la iglesia a través de la historia. Se me acabó el tiempo. ¿Sí? Y no, estoy hablando y vamos a quedar en esto. Y quiero que usted lo piense, la identificación de los falsos maestros. Porque así como hay falsos maestros, también hay falsos cristianos. Y aquel cristiano que dice, es que yo digo a Dios a mi manera, perdónenme, solo Dios estableció una manera. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, no hay otra forma. Si usted lo sigue a su manera, le tengo noticias. Creo que está también un poquito falseado su enseñanza y necesita conocer la enseñanza bíblica. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a orar.
Que hoy podamos venir delante del Señor y podamos decirle a Dios, vamos a seguir hablando de este tema el próximo fin de semana, el próximo domingo. Vamos a seguir hablando y vamos a entrar en más profundidad lo que tiene que ver con estos falsos maestros, porque usted necesita tener un fundamento bíblico y conocer para no ser engañado. Acuérdese que la Biblia dice que se levantarán falsos maestros que aún tratarán de engañar. ¿A quién? A los escogidos. Entonces necesitamos nosotros conocer lo que la Biblia dice para no ser engañados. Y cuando usted le habla a la gente la verdad de la Biblia, la gente se enoja, porque salen con su fantasía y usted coge y les, ¿cómo es que se dice? Virgen, le rompe la boca, le rompe su bombita, su ilusión, su mentira, y la gente automáticamente se enoja. Pero como lo dijo aquel predicador, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con las mentiras. Que podamos vernos delante de Dios, porque todos tenemos oportunidad, y el Señor nos está dando esa oportunidad de estar expuestos a su palabra, pero que podamos tener una posición clara y saludable delante del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Venimos en esta tarde diciéndote, necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos conocer de tu palabra, necesitamos conocer de tu voluntad, Señor, sobre nuestra vida, para realmente establecernos en una vida abundante, determinada por el poder de tu gracia. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que por favor te reveles a nuestra vida, abre nuestro entendimiento y permite que nosotros podamos ver con claridad tu palabra, que podamos ser establecidos por el poder de tu gracia, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a lo que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros. Enséñanos a caminar conforme a lo que tu palabra establece y conforme a lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor, a establecernos en el poder de tu fuerza y de tu gracia y a vivir, Señor, conforme al plan y propósito tuyo en nuestra vida. Enséñanos a vivir, Señor, en ti, y a que podamos amar la verdad, caminar en la verdad, vivir en la verdad y establecernos y proclamar la verdad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que podamos venir, Señor, de tu mano, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y que podamos realmente establecernos en nuestra vida si realmente somos hijos tuyos o no lo somos, Señor, de acuerdo a la Escritura. Si no lo somos, es una buena oportunidad para decir, Padre, revélate a mi vida y establece tu verdad en mí. Enséñame a caminar y a vivir como tú quieres que yo lo haga, Señor. A vivir en la verdad y amar la verdad. Porque cuando tu Espíritu mora en nuestro corazón, nos lleva a buscar al Padre de una manera clara, Señor, cada día. Que no seamos ocasionales para mover nuestras emociones, que no seamos ocasionales para decir que caminamos contigo simplemente para vernos rescatados de algo inminente, sino que realmente, Dios, podamos vivir cada día tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y siguiéndote a ti en cada tiempo y en cada momento. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada persona, a cada familia que está aquí, Señor, a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que no vinieron, Señor, también te pido que los ayudes y los bendigas y que esta semana la colocamos en tu mano pidiéndote que tú nos cuides y nos guardes. Guíanos conforme a tu plan. Sabemos que tú eres un Dios sobrenatural, que tú eres un Dios soberano y que tú eres un Dios que establece su voluntad sobre los suyos. Pero sabemos que eres tú, Señor, que no es ningún hombre con superpoderes, ni es ningún hombre que quiera imponerse ante otros, mostrándose de una manera equívoca y errada, diciendo cosas que son mentira y que no están de acuerdo a tu palabra. Hoy venimos delante de ti dándote toda la gloria y la honra, sabiendo que tú eres un Dios fiel y bueno, y te pedimos que nos guardes y nos cuides en esta semana. Colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas obrando en medio de nuestra vida. Permite que podamos reflexionar en esta palabra, que podamos meditar en ella, Señor, que podamos leer el capítulo 1, el capítulo 4 y el capítulo 6 de Primera de Timoteo, Señor, esta carta que estamos mirando en el capítulo 6, para entender, Señor, más claramente lo que seguiremos hablando dentro de 8 días. Este año está por terminar y necesitamos establecernos y entender si realmente estamos en la verdad o simplemente estamos en una meditación, en una posición de nuestra mente
de una manera cómoda, diciendo que tenemos algo que realmente no tenemos. Llévanos, Señor, a la convicción y establecimiento de ser tus hijos, y tu palabra dice que tus hijos son conocidos a causa de su fruto. Ayúdanos, Señor, a ser un fruto evidente de tu gracia. Bendice cada familia y cada persona en este lugar, y que esta semana podamos ser cuidados por el poder de tu gracia, depositados y confiados en tu mano, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a ustedes que nos ven a través de las redes sociales, si están en el sector de Omaha, Nebraska, le invitamos a que vengan con nosotros. Estamos en el 11244 Blum Street de la ciudad de Omaha, Nebraska. Verdad y Vida es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. Antes de que usted se vaya, quiero decirle algo. Y quería preguntarles si ustedes están de acuerdo que este año hagamos lo que hacemos todos los años. Para